Bien. ¿Me escuchan en este momento bien? Sí, maestro. Buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Primero que todo, naturalmente quisiera excusarme por mi ausencia de anoche, debido a que pues, en mi casa se dañó la conexión de internet, se dañó el router. No tuve y de hecho no tengo en este momento acceso a internet desde mi casa. Menos mal que la sesión de hoy era afortunadamente aquí desde la universidad. Entonces, por lo menos la sesión de hoy la vamos a poder tener. Yo espero que para la próxima semana yo pueda solucionar ese problema. Ustedes saben que a veces puede llegar a ser un poco complejo. Se dañó desde ayer como a mediodía, pero confiaba en que pudiera solucionarse de algún modo, pero cuando ya vi que era imposible, pues por eso les envié el mensaje. Logré también afortunadamente subir la actividad como para que ante mi ausencia, la segunda actividad evaluativa, para que ante mi ausencia, pues tuvieran por lo menos, si lo deseaban así, pudieran aprovechar el espacio de anoche para, para trabajar o para por lo menos ir viendo y avanzando en el desarrollo de la actividad número 2. Entonces, nuevamente, mis excusas. Yo trato de que no vuelva a repetirse esta situación, pero pues ustedes entenderán que nosotros estamos como sujetos a este tipo de situación. Con respecto, ya que menciono la segunda actividad evaluativa que dejé ayer en la plataforma, esa actividad tiene como fecha de entrega de ayer en 8. Es decir, estaría para el 3 de septiembre, si no estoy mal. Como siempre, durante todo el día del viernes van a tener la posibilidad de entregar y de subir la actividad. Esa actividad, si no estoy mal, creo que así lo puse, corresponde al 30% del segundo corte. Entonces llevaríamos dos actividades y quedaría faltando el 50% de la actividad. Mi idea, lo que tengo pensado, es que esa última actividad, que correspondería al 50% del corte, yo la dejaría el próximo viernes y en este caso esa actividad tendría un placito menor de entrega. Yo lo estaría dejando el viernes para que me lo entregara el martes de la siguiente semana. Sería una actividad que trataría de englobar todo lo que veamos, o todo lo que hemos visto y alcancemos a ver hasta el viernes de este corte, y pues eso sería lo que nosotros dejaríamos para completar ese proceso de evaluación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Si estoy siendo claro para todos, por favor los demás confírmenme que me han oído. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, así quedaríamos. Esta segunda actividad que puse anoche, o ayer mejor dicho, sería para este viernes, y ese mismo viernes yo dejaría la tercera actividad para que la subieran el día martes. Y así completaríamos nuestro proceso de evaluación. ¿Qué más les quería preguntar? Tengo una duda. Yo estuve enviando mensajes esta semana
informando sobre mi horario de atención. ¿Sí recibieron un mensaje con respecto a eso? Con respecto... Listo, pues. Entonces, ese que envié en el correo es mi horario de atención. Ahí también adjunto el enlace a través del cual ustedes pueden ingresar a ese horario. Y es un horario en el cual ustedes pueden ingresar para consultar dudas o inquietudes sobre temas que hayamos desarrollado, sobre trabajos o ejercicios que haya pendientes. Naturalmente no implica que en ese espacio yo vaya a repetir la clase, ni que les vaya a resolver los ejercicios, pero los voy orientando o les doy orientaciones para que ustedes puedan reforzar los conceptos que veamos aquí en el salón de clase. Entonces, para que tengan como pendiente o como conciencia de ese espacio de atención a estudiantes. Bien, hasta ahí me estoy haciendo entender. Sí, maestro. Sí, profe. Y lo último que les quería comentar, y me disculpan que aunque me demore tanto en estos avisos, pero pues siempre como que toca, es que a partir de la próxima semana ya no va a haber la posibilidad de asistencia presencial. Por si acaso alguno de ustedes estaba considerando esa posibilidad para este grupo, pues tal como les había comentado en algún momento, teniendo en cuenta que no se había presentado asistencia presencial de ningún estudiante, pues la universidad pues decidió como retirar ese espacio para este curso. Entonces, de aquí hasta final de semestre, todo se va a desarrollar en modalidad netamente virtual. Hoy era, digamos que el último espacio, y por eso estoy en la universidad, en el cual se abría la posibilidad de que asistieran de manera presencial. Entonces, como para que tengan presente eso, ya no va a haber más encuestas, ya de aquí en adelante todo lo vamos a manejar virtualmente. Bien, entonces ahora sí, entremos en materia como para tratar de avanzar con respecto a los contenidos que tengo planeados para el día de hoy. Nosotros, hasta el momento, hemos clarificado, esperaría yo, conceptualmente, a qué hace referencia el concepto de integral de una función. Nosotros hemos entendido que cuando uno pregunta por una integral, cuando uno quiere calcular una integral, lo que uno está tratando de calcular es una función que al derivarla me dé la función original, lo que desde el primer día hemos estado llamando la antiderivada de una función. Y hemos discutido cierta aplicación del cálculo de esas integrales hacia un problema geométrico que posteriormente se convertirá en un problema propio de las ciencias económicas. Naturalmente, nosotros no hemos profundizado en el proceso de cómo calcular integrales más complejas que las que hemos presentado hasta ahora. Lo que nosotros tenemos hasta el momento son algunas reglas muy básicas para el cálculo de integrales muy sencillas. Prácticamente que con lo que tenemos hasta el momento, el tipo de integrales que podemos calcular se restringe casi que a lo polinómico. Y si ustedes miran la mayoría de los ejemplos que hemos visto hasta ahora, casi que el 90% de las integrales han sido integrales de polinomios. Pero uno sabe que hay muchas más funciones aparte de los polinomios.
Y entonces la pregunta que quedaría o que queda, que está en este momento es, ¿qué hago o cómo hago yo para calcular integrales que se salgan del tipo de integral que nosotros hemos analizado hasta ahora? Es decir, ¿cómo hago para calcular integrales que no respondan ni a la regla de la potencia, ni a la regla de la suma, ni a la regla del producto por escalar, que son como las reglas que hemos analizado hasta ahora para calcular integrales de funciones hasta el momento? Entonces nosotros necesitamos empezar a desarrollar lo que yo llamo una maquinaria que me permita calcular integrales. Cuando hablo de una maquinaria me refiero a desarrollar y trabajar métodos un poco más sofisticados para el cálculo de integrales. Y en ese trabajo de estar revisando los métodos clásicos para calcular integrales, es que nos vamos a centrar en este momento. Entonces, lo que nosotros vamos a estar desarrollando durante las siguientes clases, yo creo que eso es prácticamente que el segundo corte, casi todo el segundo corte, es en hablar de métodos sofisticados, o más que sofisticados, como métodos como más estructurados, con más nivel de complejidad, que me permitan calcular integrales que hasta el momento o a los cuales no tendríamos acceso. Entonces, el primer método o el primer tipo de método que nosotros vamos a considerar en ese contexto es lo que se conoce como el método o la regla de sustitución. Hoy vamos a presentar como los fundamentos de ese método de sustitución. Vamos a tratar de entender en qué tipo de integrales se puede aplicar ese método y vamos a tratar de entender cómo funcionan cada una de las fases de ese método de integración. Entonces, hoy iniciamos ese proceso de analizar los métodos de integración que son, digamos que, el núcleo de todo lo que nosotros vamos a desarrollar de aquí en adelante. Antes de entrar, digamos que propiamente dicho, a la regla de sustitución, quiero que analicemos ciertas integrales que tienen cierta estructura particular, que no responden a los métodos, o bueno, no responden directamente a los métodos que nosotros hemos analizado hasta el momento, pero que se pueden calcular a partir de una regla bastante sencilla. Y entonces quiero llamar la atención sobre estos dos ejemplos de integrales que estoy mostrando acá. La integral de x más 1 a la 5 y la integral de 2x más 1 a la 5. Entonces, primero que todo, quiero aclarar, esas integrales, tal y como están, no responden ni a la regla de la potencia, ni a la regla de la suma, ni a la regla del producto por escalar. Es decir, no responden a las reglas que hemos visto hasta el momento. Nosotros podríamos, y eso es algo que algunas personas hacen, desarrollar esta potencia, es decir, aplicar cierta propiedad algebraica, que es lo que se conoce como el binomio de Newton, no sé si están familiarizados con eso, que le permitiría a uno desarrollar esta expresión y a partir de ese desarrollo nosotros podríamos calcular esa integral con lo que tenemos hasta el momento. Es decir, si yo le hago cierto proceso, por decirlo de alguna forma, a esta expresión, proceso algebraico, yo podría, haciendo, digamos, que algunos trucos algebraicos, calcular esa integral por los métodos que conocemos hasta el momento.
Sin embargo, hay una regla que me permite calcular esta integral de una manera relativamente sencilla. Y a partir de esa regla, nosotros vamos a ver que la integral de esta función es precisamente esta expresión que aparece a la derecha. La integral de x más 1 elevado a la 5 es x más 1 elevado a la 6 sobre 6. Y eso es algo que uno puede verificar derivando esta expresión de la derecha y viendo que efectivamente me da lo que está adentro de la integral. Entonces, esta integral corresponde a esta expresión. Y esta integral de aquí abajo, la integral de 2x más 1 a la 5, corresponde a esta expresión de la derecha. Y entonces uno empieza a ver como cierto patrón que le permite calcular integrales que tiene una estructura muy particular. Y Profe, es, dime. qué pena, es que tengo una duda. En el ejemplo que está ahí arriba, el segundo ejemplo, el denominador da 12 porque se multiplica el 6 por el 2 o porque no. Efectivamente. O porque, ¿qué? Efectivamente. Es que Ah, ok. precisamente esa es la regla que les voy a mostrar a continuación. Pero efectivamente Ah, esa es la idea. La idea es que cuando yo tengo la integral de una función de esta forma, de la forma ax más b, lo que uno llama un polinomio lineal elevado a una potencia, como por ejemplo 2x más 1 o x más 1 o 3x más 5 elevado a una potencia, esa integral corresponde a la siguiente expresión. Y quiero que miren cuidadosamente la idea de esta fórmula que vamos a ejemplificar posteriormente. La idea es a grandes rasgos que uno aplica la regla de la potencia. No olviden que la regla de la potencia solo se aplica cuando uno tiene x a la algo, x a la 2, x a la 3, x a la 10, x a la 1 medio. Entonces, aquí lo que hacemos es como una especie de regla de la potencia. Entonces, aquí le sumamos 1 al exponente y lo dividimos por n más 1. Digamos que hasta el momento parece normal la misma regla de la potencia, pero en este caso, al denominador, a este n más 1, lo multiplicamos por el número que aparece multiplicando a la x. Es decir, si aquí es, como bien mencionaba Lady, si aquí es 2, entonces al n más 1, es decir, al exponente, lo multiplico por el número, este 2 que aparece acá. O sea, si esto fuera aplicación de regla de la potencia, sería 2x más 1 a la 6 sobre 6. Pero para estas funciones uno tiene que multiplicar por este numerito 2 que se está considerando acá. Entonces, por eso es que esa integral termina dando 2x más 1 a la 6 sobre 12. Entonces, la aplicación de esta reglita, que es bastante sencilla para este tipo de funciones, me permite calcular integrales donde yo tengo una función lineal elevada a una potencia. Entonces, quiero que miremos ejemplos de esta idea. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular la integral de 4x más 10 elevado a la 20, por poner un ejemplo. Entonces, de acuerdo a esta regla, la integral de eso sería 4x más 10 elevado a la 21, se le suma 1 al exponente, sobre 21
multiplicado por 4. El 21 de acá, pues es el mismo exponente que aparece acá, y el 4 es el numerito que está multiplicando a la x acá. Y entonces, esta integral me daría 4x más 10 elevado a la 21 dividido sobre 84, más la constante de integración. Claro está. Sí me estoy haciendo entender con la idea. Ya voy a seguir ejemplificando, pero sí me estoy haciendo entender con la idea. Sí, profe. Yo casi no entendí. Dime. Yo casi no entendí. La Eh, parte dentro. ¿Qué parte no entendiste? Perdón. Pues como tal, digamos, cómo pasaste del, pues desde que vamos cuando lo pasas acá, pues le agregas al exponente, Sí. al que se eleva, se le agrega uno, pero pues igual no sé qué hiciste ahí. Sí, no, pues es que eso es lo que dice la regla, ¿no? La regla dice, este exponente se le suma 1, ¿no? Por eso queda el 20, aquí queda 21, ¿cierto? Y este mismo 21 va en el denominador. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Que esa es Sí, como la pues, regla de la potencia, como ¿cierto? anteriormente lo hacíamos, ¿cierto? Sí, sí. Ah, Pero en bien. este Y el caso, 4. este 4 es, y eso es precisamente lo que estoy diciendo, este numerito de acá. Es decir, para estas integrales, aparte de aplicar la regla de la potencia, al denominador hay que multiplicarlo por este numerito que está acá. Eso fue lo que dije. ¿Sí es más claro ahora? Sí, señor. Eso es lo que había dicho, ¿cierto? Sí. Para, eso para todos es claro ese detalle, ¿cierto o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Es más o menos la misma idea que mostraba en este ejemplito. Miren, o sea, aquí tengo 2x más 1 elevado a la 5. Esto es cuando la función tiene esta estructura, cuando es un polinomio lineal. Entonces, yo le sumo 1 al exponente, lo divido por ese mismo numerito, pero a este numerito lo multiplico por el número que está multiplicando acá. ¿Sí? ¿Sí, Kenny? ¿Ahora sí es clarito o no? Sí, señor. Como me dijiste que no habías entendido nada, entonces pensé que no me había hecho entender nada. No, no se preocupe. Yo era el que no había entendido nada. Listo, pues. Bien, perfecto. Entonces, miremos otros ejemplos. Mira, por ejemplo, este. Miren, por ejemplo, este cómo funciona, para que vean, para que empiecen a ver como el patrón. Tengo 3x menos 11 elevado a la 10. O sea, esto es un polinomio lineal. Cuando digo que es un polinomio lineal, creo que ustedes están familiarizados con ese término. Es un número multiplicando la x más o menos, porque en el más siempre se incluye la posibilidad del menos, otro número. Entonces, esto es la integral de 3x menos 11 elevado a la 10. Y entonces, lo que dice la regla es, yo le sumo 1 al exponente, pues me queda 11, y aquí abajito me quedaría ese mismo 11 multiplicado por este 3 de acá. Y entonces, como es 11 por 3, me quedaría 33. Entonces, por eso es que esta integral me daría 3x menos 11 elevado a la 11 sobre 33. ¿Sí? Sí. Listo, pues. Todos. ¿Clarito? Sí, profe. Quiero mirar a ver qué tan clarito está. Consideremos esta integral. Consideremos la integral. Por ejemplo, 4x más 8 elevado a la 12. Voy a poner esta integral. Me presentan esta integral. ¿Cuánto daría esa integral? De acuerdo a lo que hemos acabado de discutir. A ver si es clarita esta regla. Daría 4x más 8 elevado a la 13 sobre 52 avos. Más c.
4x más 8 elevado a la 13 sobre, ¿cuánto me dijiste? 52. 50 más la constante de integral. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Yo aquí quiero hacer un comentario. Esta regla tiene un alcance muy específico. Voy a copiarla acá otra vez. Esa regla tiene un alcance muy específico. Esta regla solo se aplica para expresiones de esta forma. Cuando lo que está adentro de la potencia es un polinomio lineal. Si yo tuviera otro polinomio, otro tipo de polinomio, otro tipo de expresión, yo no podría aplicar esta regla. Si yo, por ejemplo, tuviera 3x al cuadrado menos 11, miren que aquí el polinomio ya sería de grado 2, elevado a la 10, para ese yo no podría aplicar esta regla. Esta integral, después veremos cómo podemos calcularla. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que esta fórmula no se aplica si lo de adentro de la potencia no es un polinomio lineal. Polinomio lineal es un polinomio de la forma ax más b. Entonces, es para que no vayan a aplicar equivocadamente esta regla donde no corresponde. Por el momento no sabríamos cómo calcular esta integral. Ya veremos después si tenemos alguna forma de calcular. Entonces, hasta el momento tenemos una regla que aplica para ejemplos muy concretos, que es como una generalización de la regla de la potencia cuando lo que está dentro de la potencia es un polinomio lineal. Esa fórmula es, digamos, que un tipo particular o una forma particular de expresar una regla mucho más general, que es lo que se conoce como la regla de sustitución. Entonces, voy a describir con el mayor detalle esta regla, porque se quedó esto pegado acá. En un segundo que acá se me atrapó el código. Que se quedó como un símbolo que no debería estar. Es un símbolo en pantalla y me molesta un montón. No sé cómo se generó. Un segundo, por favor. Voy a quitarlo. Ya. Era solo borrarlo ya. Listo, pues. Entonces les decía que esa formulita que les acabo de presentar es, aquí escribí algo terrible, es algo, o mejor dicho, es una regla que es parte de un método más general, que es el que se conoce como la regla de sustitución. Esa regla de sustitución tiene diversas versiones para diversos tipos de funciones. Hay una regla de sustitución para potencias, que es la que vamos a discutir a continuación, pero también va a haber una regla de sustitución para otro tipo de funciones. En general, la regla de sustitución se aplica para lo que comúnmente se conoce como las compuestas o las composiciones de funciones. No sé si ese concepto de composición o compuesta les suena conocido. Comúnmente se ve en el curso de cálculo diferencial.
composición compuesta de funciones. Entonces, para ese tipo de compuestas hay una regla general de sustitución. Entonces, vamos a ver primero este tipo particular de regla para las potencias y vamos a ver cómo se aplica en ciertos ejemplos. ¿Qué dice la regla de sustitución? La regla de sustitución dice, y aquí vamos a tener que leer esta frase con cuidado, dice que si yo tengo un producto entre una potencia por otra función, es decir, si yo tengo una potencia multiplicada por otra función, un producto entre una potencia y otra función, y esta es otra condición para aplicar esta regla, y la derivada de lo que está aquí dentro de la potencia es igual a la otra función que se está multiplicando. Entonces miren cómo es la condición en este momento de restrictiva, porque lo que me dice es, miren, esta regla que vamos a utilizar solo se aplica si tengo una potencia multiplicada por otra función y aparte la derivada de lo que está dentro de la potencia tiene que ser igual a la otra función que está multiplicada. Entonces, cuando ustedes miran este ejemplo de esta integral, este ejemplo cumple con esta condición. Miren que aquí hay una potencia multiplicando a otra función y la derivada de lo que está dentro de la potencia, que es x, o sea, lo que está dentro de la potencia es x al cuadrado más 10, la derivada es esto de acá. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la derivada de x al cuadrado más 10 es precisamente 2x. Entonces, cuando se cumple con esas condiciones, nosotros podemos aplicar el siguiente procedimiento. Entonces, quiero que miren cómo funciona el procedimiento. Hago una igualación. Esta igualación es lo que se conoce comúnmente como una sustitución o un cambio de variable. Y el cambio de variable que yo hago es, voy a coger una letra que se llama U, comúnmente se utiliza la letra U, y esa U la voy a hacer igual a lo que está dentro de la potencia. Entonces, yo cojo y digo, como aquí x al cuadrado más 10 es lo que está dentro de la potencia, entonces yo digo u es igual a x al cuadrado más 10. Entonces, eso es lo primero. Hago u igual a x al cuadrado más 10, hago u igual a lo que está dentro de la potencia. Y a continuación calculo lo que llamo el du. El du es la derivada de esta expresión de acá. Entonces, el du es igual, en este ejemplo, a la derivada de esto, que es 2x, y esa derivada la acompaño de un dx. O sea, esto sí, siempre va esta letrica o esta expresión. Esa es como la primera fase de esa regla de sustitución o método de sustitución para potencias. Entonces, voy a volver a repetir. Cuando yo tengo una integral que cumple con estas condiciones, yo lo que voy a hacer es, a lo que está dentro de la potencia, lo voy a llamar U,
Y una vez yo tengo el u, voy a calcular el du como la derivada de lo que aparece en esta expresión. Entonces, si esto es x al cuadrado más 10, pues la derivada de eso es 2x con el símbolo de x. ¿Sí me hago entender hasta el momento con el procedimiento? Profe, ¿podría subir para apuntar lo de U? Aquí. Aquí. Es que había una parte donde estabas igual. Ah, lo corriste ya. ¿Sí ahí está? ¿Eso? O sea, yo estoy tratando de mostrar esto lo más detallado posible al principio. Ustedes después se van a dar cuenta que una vez entiendan bien cómo aplicar esta regla, eso se hace súper ágil, porque esta regla de sustitución para potencias no es, digamos, que algo muy complejo. Pero al principio lo hacemos bien despacito, para que entendamos correctamente qué es lo que hay que hacer. Y ya después veremos otras reglas de sustitución para otro tipo de funciones. ¿Sí me estoy haciendo entender cómo con el procedimiento hasta este momento? Sí, profe. Listo. Bien. Entonces, cuando yo hago este proceso, y esta es la parte que a veces suena un poco extraña, lo que hago es lo siguiente. Ay, ¿por qué me quedó todo esto separado? Déjame primero lo pongo todo en la misma hoja. Y ya volvemos a la regla que está arriba. Entonces, miren lo que voy a hacer, porque esta es la idea interesante de esto. Esta era la integral que yo quería calcular. Y entonces lo que yo hago es una sustitución o cambio de variable. ¿Cómo hago esa sustitución o cambio de variable? Yo cojo y en vez de escribir esto que está aquí adentro, escribo u. Entonces aquí tenía x al cuadrado más 10. En vez de escribir esto, lo que hago es escribir u. Y entonces esto de acá, esto que está aquí, que voy a sombrear en amarillo, se convierte en u a la 5. Porque es el u, que todo esto de aquí adentro se llama, ahora cambia de nombre, ahora se llama u. Entonces esto queda u a la 5 y todo esto de acá lo voy a cambiar por el de u. Y cuando hago ese ejercicio, me queda esta expresión. Entonces, vuelvo y repito el paso acá, porque ese es el paso clave. Esta era la integral que yo tenía. Entonces, lo que está dentro de la potencia, ahora se llama u, y lo que está al frente, que es la derivada, porque el de u siempre es la derivada, esto lo llamo du. Y entonces la integral que me queda ahora se llama u a la 5 de u. ¿Hasta aquí es claro lo que se hizo? Sí, profe. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta donde está sombreado? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere preguntar algo, no hay problema. Profe, una pregunta. Dime. Siempre se va a manejar, pues en la expresión siempre va a ser multiplicado por la derivada, o sea, siempre en la integral siempre va a mostrar, o sea, se puede aplicar el procedimiento siempre y cuando se esté la derivada, ¿cierto? Sí, o sea, esta regla, por el momento esta, ya vamos a tratar de generalizarla. O sea, yo siempre trato de arrancar como de casitos particulares al principio para luego tratar de llegar como a reglas más generales.
Entonces, en este momento, esta regla que estoy presentando funciona cuando la derivada de lo que está dentro es lo que aparece multiplicando acá. En este momento, vamos a centrarnos solo en esas funciones. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe, sí, señor. O sea, si esto no fuera la derivada de lo que está dentro, yo no podría aplicar esta regla. Esta regla tal y como está, no la puedo aplicar si esto de acá no es la derivada de lo que está aquí adentro. ¿Sí me hago entender con eso? ¿Sí Sí, vamos? señor. Listo. Vamos acá. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo que ¿Cómo pasa así? ahora, dime. Lo que pasa es que dijiste algo sobre que sin esto no se puede aplicar esto otro, pero pues no lo escuché bien, entonces no sé qué pasó. O sea, ¿fue que no me escuchaste bien o que no me expresé bien? No escuché lo último que dijiste. Listo. Lo que dije es, esta regla, lo último que dije fue de hecho lo primero que había dicho. Ok. Esta regla solo se puede aplicar si la derivada de lo que está aquí adentro es igual a lo que está multiplicando acá. Te Si escuché esto muy de bien. acá no fuera la derivada de esto que está dentro, yo no podría aplicar esa regla. Por ejemplo, si aquí en vez de 2x estuviera, qué sé yo, x a la 3, por poner un ejemplo. Vamos que yo tuviera esto. Como esto no es la derivada de esto, yo no podría aplicar esta regla de sustitución. La regla de sustitución solo se puede aplicar, o por lo menos la versión que tenemos en este momento, solo se puede aplicar si la derivada de, perdón, si la derivada de esto es esta expresión de acá. ¿Sí? Eso era lo que había dicho. ¿Sí, Kenny? Sí, señor. Listo, pues. O sea, todo este proceso que he hecho hasta acá solo se hace o solo se puede aplicar si la derivada de lo que está dentro de la potencia es el otro factor. Eso. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Pues. Entonces, llego acá. Este es el proceso. O sea, cuando cumplo esa condición, hago lo que llamo la sustitución, llego a esta integral. Esta integral sí la puedo calcular con la regla de la potencia. Porque acá es como si tuviera, en vez, o sea, es como, ¿cómo lo digo sin que se me vayan a enredar? Es la misma integral de siempre, pero cambiando la x por una u. Entonces, esto es la integral de u a la 5 con respecto a u. Y en ese caso, según la regla de la potencia, la integral de eso es u a la 6 sobre 6. Porque es la regla de la potencia. La integral de algo a la 5, o mejor dicho, la integral de x a la 5, si fuera x, es x a la 6 sobre 6. Aquí es una letra nueva, es la integral de u a la 5. Entonces, en ese caso es u a la 6 sobre 6, más la constante de integración. Entonces, ¿qué es lo que he hecho hasta ahí? Profe, una pregunta, o sea que ahí ya se desaparece el DU, ¿cierto? Ahí siempre ya se desaparece el DU. Sí, ahí se desaparece el du porque ahí se calcula la integral, efectivamente. Ahí desaparece. O sea, este du o este dx, el d que uno utiliza dentro de la integral, desaparece cuando uno calcula la integral. Y aquí ya calculamos esa integral. Esta integral de u a la 5 es u a la 6 sobre 6, más la constante de integración. Entonces, ahí desaparece el du. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Y entonces, esta expresión, que es la que me resulta del cálculo de esta integral, el último paso que yo hago es el u que estaba acá, lo reemplazo por lo que había seleccionado originalmente. Como u es igual, dime.
Eso quiere decir que lo revertimos, entonces. Sí, que lo revertimos, efectivamente, que revertimos la sustitución. Lo entendiste perfectamente. Exactamente. Pero después de haber calculado la integral, o sea, después de haber hecho todo este proceso, cuando llego acá, revierto. Y entonces, en vez de escribir u, escribo x al cuadrado más 10. Y en ese momento, esto de acá es la integral de esta expresión que aparecía acá. ¿Cómo la ven? Vamos a hacer más ejemplos, claro está. Pero ¿cómo la ven hasta el momento? Bien, profe. O sea, esto se va a empezar a hacer muchísimo más ágil. Ustedes saben que yo el primer ejemplo casi que lo digo con una lentitud exagerada. Pero ya uno va avanzando y va tratando de agilizar los procesos. Porque si cuando ustedes vean todo este proceso, después de mucha práctica, esto es el proceso más sencillo o el método más sencillo de integración que vamos a manejar. Entonces, vamos a mirar la mayor cantidad de ejemplos. Antes de salir a la pausa, yo quiero que veamos otro ejemplo. A ver cuál tengo por acá. Listo, pues. Mírenlo. Entonces, voy a mostrarles otro ejemplito completo. La integral es esta. 3x a la 4 más 10 a la 20 multiplicado por 12x a la 3. Para poder aplicar la regla de sustitución, así como cuando uno aplica cualquier regla en matemáticas, lo que primero uno tiene que mirar es si cumple con las condiciones para aplicarle la regla. Entonces, la idea es, la condición es que esto sea una potencia multiplicando a otra cosa y que la derivada de lo que está dentro de la potencia sea igual a esto que aparece acá. Esa es la condición para poder aplicar la regla. Entonces, aquí se cumple con la condición. Yo creo, y aquí es donde es importante que ustedes sepan derivar, porque es así como ustedes identifican si pueden aplicar la regla o no. La derivada de esta expresión de acá, efectivamente es esto. Efectivamente es eso. Y entonces, como se cumple con la condición, aplico el método de sustitución. Y entonces, ¿cuál es el método de sustitución? Hago U igual a lo que está aquí adentro y el du es la derivada de lo que puse acá. Siempre, 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 lo que yo pongo como du tiene que ser la derivada de lo que aparece acá. Por eso es que no puedo aplicar la regla si esto no fuera la derivada. Porque si esto no fuera la derivada, esto no coincidiría con el du que estoy poniendo acá. Entonces, el u es lo que está dentro y el du es la derivada de esto que escogí acá. Y a partir de ese proceso, hago lo que se llama la sustitución. La sustitución es coger esto que está dentro de la potencia y reemplazarlo por u. Entonces me queda u a la 20. Y todo esto que yo tenía originalmente acá es precisamente el de u. Entonces esto me queda la integral de u a la 20 de u. Y aquí aplico la regla de la potencia, u a la 21 sobre 21 más la constante, y como bien decía Kenny, lo último que viene es revertir la sustitución. Es decir, ahora este u lo reemplazo por 3x a la 4 más 10, y aquí está la correspondiente integral. Entonces, es el mismo método que aplicamos en el ejemplo anterior. Misma idea.
¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. ¿Cómo la ven? ¿Muy enredado o vamos bien? Sí, sí. Bien, profe, pues está más o menos sencillo lo que usted dice, tener en cuenta que la deriva así sea. Sí, esa parte es importante. O sea, por eso yo les decía al principio de este curso, y ya vamos a salir de la pausa, yo les decía al principio de este curso, es importante aquí que ustedes sepan derivar. Muchos de los métodos que vamos a estar utilizando requieren hacer un proceso de derivación en algún momento, ya sea para verificar alguna condición, como en este caso, o en otros casos, como el método que vamos a ver después, es el que se va a llamar de integración por partes, hay que derivar para poder aplicar el método. Es decir, el proceso de derivación está implícito en el método que se vaya a desarrollar. Entonces, es importante para este curso, y por eso lo tiene como prerequisito, saber derivar las funciones o cualquier función de las clásicas que se manejan en matemáticas. Bien. Listo. Yo creo que hagamos la pausita. Son las 9:57. Hagamos una pausa de 10 minuticos. Son las 9:57. Volvemos a las 10:07. Como para que despejen un poco la cabeza. Y seguimos viendo ejemplos, ejemplos y ejemplos, hasta que esta idea quede lo más clarita posible. Cuando ya se cansen de ver tantos ejemplos, digan, no, ya entendimos, ya no queremos ver más ejemplos, ahí es cuando yo avanzo a la siguiente regla o la siguiente generalización de este proceso. ¿Listo? 10 minutos.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, como les mencionaba, la idea es ver varios ejemplos de esta idea y tratar, que no estoy seguro si eso lo haga hoy o lo haga más bien el próximo viernes, de empezar a ver cómo esta idea del método de sustitución puede aplicarse a otro tipo de funciones que no son potencias. Entonces, vamos a mirar otros ejemplitos dentro de este contexto. A ver qué otros ejemplos tengo acá. Por ejemplo, este de acá. Entonces, vamos a mirarlo de pe a pa con cuidado. Yo tengo esta función o esta integral. La integral de x al cuadrado más x por 2x más 1. Entonces, yo quiero calcular esa integral. Yo sé que cuando yo tengo una raíz, yo la puedo escribir como una potencia. Siempre la raíz cuadrada corresponde a la potencia 1/2. Entonces, esto de acá corresponde a esta expresión de acá. X al cuadrado más x a la 1/2 por 2x más 1. Y entonces entro a verificar si se cumple con la condición. Yo tengo una potencia multiplicada por otra cosa y la derivada de lo que está dentro de la potencia es precisamente esta expresión. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la derivada de x al cuadrado más x es 2x más 1. Entonces, apenas uno verifica la condición, empieza a correr la regla de sustitución. U es igual a x al cuadrado más x, lo que está dentro de la potencia, y el de u es la derivada, que la derivada es 2x más 1, acompañada siempre del dx. Y entonces, con esa sustitución, esto es lo que uno llama la sustitución, pues empieza a correr. Esto de acá lo llamo u, me queda u a la 1/2 de u. El de u es esto que aparece acá. Y esta sí le aplico la regla de la potencia. Esta integral es la integral básica. Es como si fuera x a la 1/2, pero en vez de x es u a la 1/2. Y nosotros habíamos visto que para u a la 1/2, al aplicar la regla de la potencia, nos quedaba esta expresión. 2/3 u a la 3/2, más la constante de integración. Y revertimos la sustitución. En vez de poner u, ponemos x al cuadrado más x. Y esta es la integral de la función que tenía originalmente. ¿Sí es claro este ejemplito? Sí, Sí, maestro. señor. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, levante la manita, por favor. Y yo trato como de clarificar. Entonces, esta regla de la potencia, por definición, cubre también radicales, siempre y cuando pues siga teniendo esta estructura. Es decir, si yo tengo un radical multiplicado por una función y lo que está dentro del radical, al derivarlo, me da la otra función, también aplica esta regla de sustitución para la potencia. Porque, pues la raíz se puede expresar como una potencia. Y ahí, a partir de ahí, sigue y corre el mismo proceso que hemos analizado hasta ahora.
Antes de ver otro ejemplito, quisiera ver qué tan claro está. Entonces, quiero que calculen por la regla o el método de sustitución. Algunos textos lo llaman regla, otros textos lo llaman método. Simplemente una diferencia de descripción del proceso, pero es lo mismo. Quiero que me calculen estas integrales. Esta y esta otra. Ya que quiero borrar esto. Listo. Entonces, 10 minuticos para que por favor le intenten a esta regla de sustitución, a estas integrales, y entramos a discutir. Y luego vemos otro par de ejemplitos más. O sea, otro par de ejemplitos relacionado con otro tipo de expresiones. También potencias, pero escritas de otra. Listo, 10 minuticos y ya vengo a preguntarles.
¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Algún problema con estos ejercicios? ¿O si es claro como el proceso? Por mi parte sí es claro. Pues eso considero. Entonces, si quieren, revisemos estos y ya para confirmar que efectivamente estamos de acuerdo y ya entramos a mirar unos últimos ejemplos. Entonces, este de acá, por sustitución, entonces pues yo creo que ya es fácil verificar que la derivada de lo de adentro es esto de acá. Entonces, rápidamente, u es igual a x al cuadrado más 5x menos 2. Usualmente se utiliza la letra u para hacer esa sustitución. No me pregunten por qué, no sé realmente por qué se escoge la letra u para este método, pero en realidad uno podría utilizar cualquier letra. Es decir, la idea es que se cambien las expresiones de la integral en una nueva variable. En este caso la variable u, tal vez si ustedes quieren utilizar otra que no sea la x, claro está, que se asume que es otra variable, pueden utilizar la que quieran. 2x más 5 de x, entonces esta integral se convierte en la integral, voy a copiarla acá. Aquí es donde se ve, si lo escribo de esta manera, de pronto se vea como mucho más claro qué es el proceso de sustitución en sí. Todo esto se cambia por la letra U y todo esto se sustituye por la letra D. ¿Por qué? Pues así quedó la expresión en la sustitución. Esto queda U a la 8 sobre 8 más la constante. Revertimos. Es decir, volvemos a la variable original. Entonces esto sería x al cuadrado a la 8 sobre 8. ¿Sí? ¿Así les había quedado? Sí, señor. Listo, pues. Y este último, misma idea, misma idea. Se cumple con la condición, creo yo, eso hay que verificarlo, o sea, no le apliquen sustitución a todo lo que les caiga al frente, toca verificar. Si no cumple con las condiciones para sustitución, no se puede aplicar sustitución. Y en esos casos tocaría revisar si dentro de los métodos que vayamos a ver después se encuentra el método apropiado para esas integrales donde no se cumpla esto. Esto es 3x al cuadrado más 2x de x. Bien. Y entonces, esta integral, no hice el cambio de potencia, y lo puedo hacer después si quiero, para que vean, aquí es para que vean cómo se ve esto así directamente, la potencia todavía. Esto de aquí adentro, o sea, esto aplica la regla de la potencia porque esto es una potencia. No lo hemos escrito como potencia, pero nosotros sabemos que la raíz cúbica es una potencia. Aquí queda la raíz cúbica de u por Leo. Eso es lo mismo que decir u a la 1/3. Profe, no pasa nada si, digamos, yo lo escribí como potencia ya de una vez, No, no ahí en pasa el... nada, no pasa nada. Está perfectamente igual. Está perfectamente igual. Sino que acá yo lo hago porque muchos textos se los van a mostrar así, como que no lo van a convertir en potencia todavía,
sino que primero hacen la sustitución porque saben implícitamente que aquí hay una potencia y hacen el cambio después. Entonces también como para que lo entiendan desde esta perspectiva. Y la integral de 1/3 es 3/4 u a la 4/3. Me corrigen si estoy diciendo una tontería, pero creo que sí. U a la 4. Ok, está bien. Gracias. Y más la constante de integración. Y esto lo que falta es revertir. Esto es la U. Eso es esto. Y me queda la integral. ¿Sí la ven? ¿Sí es clarito? Sí, pero Quiero cerrar, ir cerrando con un par de ejemplitos que se pueden ver un poquito extraños en este contexto, pero que son ejemplos en los cuales también entra el proceso de sustitución. Bueno, de hecho creo que este es como el último ejemplito, porque lo que vienen después son como unos problemitas. Entonces, quiero cerrar este ejemplito y entramos a mirar algunos otros ejercicios para que ustedes los miren. Miren esta integral. Esta es la integral que me presentan originalmente. Esta expresión de acá. Que uno la ve y dice, pero es que eso no tiene cara de potencia por ningún lado. ¿Dónde está la potencia? Yo lo que veo es una fracción. Miren que este tipo de expresión yo lo puedo escribir como potencia multiplicada por otra cosa. Y eso siempre pasa con los fraccionarios. Una fracción se puede escribir como un producto del denominador elevado a la menos 1 multiplicado por el numerador. Eso es, digamos, que propiedades básicas de las expresiones algebraicas. Yo puedo separar este fraccionario en estas dos expresiones, eso es una propiedad del producto de fracciones, y luego a este de aquí a la izquierda, lo voy a sombrear en amarillo, se le puede escribir de esta forma. A la menos 1. Todo lo que está abajo elevado a la menos 1. Eso es, digamos, que manipulación algebraica de las expresiones. Y cuando la integral queda de esta forma, uno verifica si se puede aplicar sustitución, de acuerdo a la regla que hemos visto. Y entonces, esta derivada o la derivada de esto es esto de acá. Y entonces aplico sustitución. La aplicación de la sustitución me queda u es igual a 2x al cuadrado más 3x más 10 y el du es 4x más 3, la derivada de este aquí arriba. Y con esa sustitución, esta integral se convierte en esta integral de acá. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? Sí, Sí, señor. señor. Entonces miren cómo una integral que al principio uno diría, no, pero es que aquí no tiene nada que ver con potencia, a partir de manipulación algebraica, se convierte en algo a lo cual le podemos aplicar la regla de sustitución. Esta integral de u a la menos 1, esa integral no se puede calcular con regla de la potencia. A pesar de que es una potencia, es la única potencia a la cual no se le puede aplicar regla de la potencia. Creo que esto lo había mencionado. Que si uno le suma 1 a esto, pues menos 1 más 1 da 0, y entonces quedaría u a la 0 sobre 0. Y ustedes saben que 1 no puede dividir por 0. Entonces aquí la regla de la potencia no se puede aplicar para este u a la menos 1.
Pero lo que sí se puede hacer es calcular la integral de u a la menos 1, porque eso es lo mismo que la integral de 1 sobre u. Y entonces, uno debe recordar que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Es como de esas derivadas clásicas que a uno le muestran en el curso anterior. Y eso implica que la integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u. Es decir, este proceso que estoy sombreando acá no se puede hacer con regla de la potencia, porque en esa potencia, al aplicar la regla, se genera una indeterminación, quedaría dividido por 0. Para integrar esto, lo que uno tiene que hacer es recordar que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre la variable. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, la integral de 1 sobre u con respecto a u es logaritmo natural de u más la constante de integración. Y cuando uno ya tiene este resultado, lo que viene a continuación es revertir. Y en vez de escribir u, uno escribe 2x al cuadrado más 3x más 10. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro? Sí, maestro. Pregunten lo que consideren necesario. Profe, Bien. disculpe, pero pues no sé si me la pudiera desglosar, porque sinceramente yo casi no la entendí. Como tal el ejercicio. Nada, todo complejo. Es que esa parte, o sea, no entendí el ejercicio como tal, sinceramente no sé qué es. O sea, toca calcular esta integral. Ese es Ajá. el ejercicio, ¿cierto? Sí. Y a partir de propiedades algebraicas, yo puedo convertir esto en esta integral. ¿Esa parte es clara? ¿Cómo llegué hasta acá? Pues según lo que entiendo, esto lo convirtió a partir de propiedades algebraicas. Sí. O ¿Qué sea, propiedades tendrías que algebraicas? revisar esa parte. O sea, te lo voy a decir así. Sí. Siempre que uno tiene un fraccionario, uno lo puede escribir como un producto. Uno pone el denominador a la menos 1 por el numerador. Eso es una propiedad básica de los fraccionarios. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es lo que justifica el llegar hasta aquí. ¿Listo? Sí, señor. Hasta ahí. Entonces, cuando queda convertido de esa forma, ahí yo me doy cuenta o verifico si se puede aplicar sustitución, la regla de sustitución que hemos aplicado en los ejemplos anteriores. Sí entiendes cómo funciona esa regla, ¿cierto? Sí, señor. Yo pongo, como aquí yo tengo una potencia, en este caso es menos 1, por esta expresión, y como la derivada de lo que está dentro es esto de acá, Entonces sí se puede aplicar. entonces se puede aplicar sustitución y entonces u es lo que está dentro de la potencia y el de u es la derivada Más el de X. con el de x, efectivamente. Exacto, por el de X. A eso es la sustitución. Entonces, lo que hago acá es esta integral, que es la que resultó de haber manipulado esto algebraicamente, se convierte en esto de acá, porque lo que está dentro lo reemplazo por u y todo lo demás lo reemplazo por du. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. O sea, esto es el proceso de sustitución que hemos estado haciendo en todos los ejemplos anteriores. Sí, Nada sí, más que hasta ahí. la parte, lo último sí lo entendía, pero la parte inicial no. ¿Era esta parte de aquí hasta acá? Sí, Ah, es ok. la que no entendí. Lo que te digo, esos son propiedades de fraccionarios, pero dicho resumido es, cuando yo tengo una fracción, yo la puedo escribir como un producto del denominador a la menos 1 multiplicado por el numerador. Eso es como una secuencia de pasitos que lo va llevando a esa expresión. Y así es que podemos aplicar la regla de la potencia. ¿Sí, Kenny? Sí, señor.
Gracias. Oh, ni más falta. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Clarito? Bien, profe. Listo, pues. Entonces, yo quisiera, para cerrar, que ustedes vieran estos problemas. Bueno, este se parece mucho al que tengo aquí arriba. Entonces le voy a cambiar alguito a este. Raíz cuarta. En un grado de dificultad adicional. Quiero que los miren. Ah, miren, por ejemplo. Ah, bueno. Este de acá. Ah, no, este le voy a quitar el 2. Ese con el 2 lo vemos después. Por el momento, porque ese sí preferiría que lo viéramos con más cuidado en otro contexto. Aquí solamente así, o sea, igualitico a lo de aquí arriba. Es que, por ejemplo, cuando aquí abajo hay un 2 en el exponente, lo comento, no vamos a hacer esa, pero cuando hay un 2 aquí en el denominador como exponente, este 2 se convierte en esta expresión en un menos 2. Entonces, esta integral con el 2 se podría hacer por sustitución con este cuadradito, subiendo este a la menos 2. Es que es un proceso algebraico incluso de manipulación de fracciones. Yo cuando tengo algo en el denominador, yo lo puedo subir con el exponente negativo. Entonces, si aquí está a la 2, arriba sube a la menos 2. Entonces, por eso, si fuéramos a hacer ese, que no lo vamos a hacer todavía, uno lo podría hacer también por sustitución. Pero quiero que hagamos estos dos que aparecen acá. 10 minuticos para que los miren y en el devenir de ese trabajo vayan mirando qué dificultades tienen. ¿Listo?
Listo, muchachos. ¿Cómo les fue? Profe, pues yo estoy terminando de hacer el segundo ejercicio. Listo, pues. Me comentan cualquier cosa. Vamos 5 minuticos más y cerraríamos nuestra sesión de hoy.
Bien. ¿Todo bien ahí? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Entonces, como les mencionaba al principio, estoy pendiente de la entrega de la segunda actividad. La próxima semana estaré entregando evaluada la primera por lo menos. Profe, qué pena interrumpirlo. Dime. Profe, es que me quedó una duda sobre los ejercicios. Pues yo ya lo resolví, pero me queda la duda directamente cuando ya voy pues, a integrar la integral de u a la menos 1, quedaría como 1 sobre u, ¿cierto? Sí, Y o sea, u esa a la sí menos 1 es es 1 sobre logaritmo, u. Sí. ¿sí? Y la integral de 1 sobre ¿Sí? u es logaritmo natural. ¿Sí? Ah, listo. Sí, sí, señor. Sí, profe. Sí. O Esa sea, era la duda que me ese quedaba. es un caso especial de potencia. El caso de u a la menos 1, ese no se resuelve con regla de la potencia porque la regla de la potencia generaría una indeterminación. Entonces, para calcular la integral de u a la menos 1, uno debe recordar, o bueno, lo que uno dice es la integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u, porque la derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u. Esa es como la idea. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Entonces, nos vemos el viernes. Quedo pendiente de la entrega de sus trabajos, de la segunda actividad. Y nuevamente, excusas por la situación de anoche y les agradezco su comprensión. Feliz día. Listo, profe, muchas gracias. Que esté bien. Chao, Hasta maestro. luego, profe. Que sea muy bien. Feliz día.